Bienvenida a Latinoamérica, otro encuentro que tenemos en nuestro repaso semanal de este inmenso archivo de ideas que en este caso están plasmados en algunos documentales que recorren historias de Argentina, historias de Latinoamérica, historias del mundo y fundamentalmente la memoria de los más humildes, de los desposeídos, por utilizar frases más rimbombantes, de los ofendidos de la tierra. La memoria histórica que en este caso está revelada a través del trabajo filmográfico de anónimos documentalistas que, si bien están los nombres en los créditos, tienen que ver con la misión de ir aportando precisamente a esa construcción gigantesca en la cual todos podamos en algún momento abrevar para entender nuestras raíces y sobre todo fijarnos las metas en esta alocada carrera permanente en lo que tiene que ver con la legalización de la codicia, ¿no? Que es el otro nombre que uno puede otorgarle de alguna manera filosófica a esta barbarie del capitalismo. ¿Por qué hablamos de este tema hoy en particular? Porque el documental que vamos a compartir, también cedido como el documental Misión contra el Terror por el ICAIC, el Instituto Cubano de Animación y Cine, tiene por visión fundamental lo que fue una de las etapas más duras que haya vivido un proceso revolucionario en la historia moderna, que fue el momento en el que el bloque del Este, o el llamado socialismo real, esa visión sobre el socialismo que existió después de la Segunda Guerra Mundial, se desmorona. Como un castillo de naipes, todos los países de Europa Oriental fueron desbarrancándose hasta que llega un momento impensable incluso por los historiadores más conservadores. ¿Podía la Unión Soviética desaparecer? ¿Podía el Estado que fue regado, sembrado por esa masa invencible de obreros, trabajadores, intelectuales y campesinos allá por 1917 que alumbró a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, finalmente caerse a pedazos? ¿Podía pasar eso? ¿Podía apagarse el sol? Y se apagó el sol. En ese momento tan difícil de la historia de la humanidad y fundamentalmente, ahora vamos a entender la manera en la que lo vieron los cubanos, se cernían obviamente todas las voces con los relojes en mano esperando la caída de la Revolución Cubana. ¿Cómo podía sobrevivir Cuba sin ningún tipo de ayuda económica para sortear el criminal bloqueo que en esos momentos ya estaba brillando casi 4 décadas de permanente hostigamiento? 4 décadas de bloqueo económico total que habían sido sorteados de alguna manera por la ayuda del CAME. El CAME era una especie de Mercosur, para hablar en términos más cotidianos, que existía entre los países del bloque del Este. En este caso, que ayudaban económicamente a lo que era la asfixiada economía cubana. Todo eso desaparece. Todo eso un día se apaga. Y un día la Revolución Cubana se encontró absolutamente asfixiada, sin ningún tipo de posibilidades de intercambiar, mucho menos en términos equivalentes, cualquier tipo de mercancía y sin posibilidades de comprar. El sol se había apagado y en ese momento los cubanos tuvieron que mirarse y tuvieron que decidir: o seguimos o nos rendimos. Esa historia está condensada en estos 20 minutos en este documental que nos muestra estas difíciles condiciones de las cuales todavía no se ha recuperado la Revolución Cubana, más allá que estamos en otra etapa y que ya han pasado hoy, en estos días, 54 años de la entrada del ejército rebelde en La Habana, pero también para entender cómo se vive en esa visión de a pie, esa visión cotidiana, ese impacto del bloqueo, ahora sin la ayuda de la Unión Soviética. Con ustedes, hoy en TVC, en Cartago Documentales, El Desafío. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo.
aunque sea con una papa caliente y un boniato caliente, estoy con Fidel. Después de un zanjón, hubo una vez Paraguay. Digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Paraguay. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Y mientras existía la URSS, nos defendíamos del bloqueo. Mientras existía la URSS y el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor, puesto que no tenemos dónde apoyarnos para combatirlo, puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la Unión Soviética fundamentalmente. Antes el bloqueo hacía daño y durante 30 años hizo mucho daño, pero el daño más terrible nos lo hace ahora, cuando ese bloqueo se ha intensificado, cuando ese bloqueo lo lleva a cabo el poder hegemónico en el mundo, y cuando ese bloqueo se aplica en las nuevas condiciones. Estamos viendo por la pantalla de TVC El Desafío. Una pausa y ya seguimos acá por Canal 4.